Bienvenidos al podcast de Cris Belmonte, un lugar donde descubrirás que las cosas quizás no son siempre lo que parecen, en el que empiezas a ver nuevas alternativas para transformar tu realidad y encuentras otra forma de vivir. Hola a todos, soy Cris Belmonte, bienvenido a otro episodio de Encuentra otra forma de vivir. Tal y como os dije en el vídeo de presentación, cada semana iré colgando un vídeo sobre lo que me vaya fluyendo y si hay algo de actualidad que me apetece comentar, pues lo hablaremos aquí. En este caso he pensado hablar un poquito de qué es el método For You Mess, que he creado, como os comenté en el primer vídeo, extrayendo un poquito de todas las terapias holísticas que he probado, todos los libros que he leído. En concreto voy a hablar de una parte, que es la primera parte del método, que es del universo, y especificando en la ley del espejo, que me parece un temazo. La ley del espejo es una ley compleja para mí, hay un montón de autores que hablan sobre ella, unos piensan una cosa, otros piensan otra. Creo que, comentaré un poquito cuál es mi opinión para que saquéis vosotros vuestra propia conclusión de qué entendéis por la ley del espejo. Así que, vamos a entrar ya en materia sobre qué es For You Mess. For You Mess, como os comenté, nace de un estudio de más de 5 años sobre un montón de libros y de terapias que yo había probado. Me había dado cuenta de que había gente muy especializada en determinadas ramas, como por ejemplo, Maite Isa, por ejemplo, muy especializada en la ley de la manifestación, otros autores especializados en la ley de la asunción, mucha gente también especializada en la gestión de las emociones, cómo funciona el cerebro, y al final yo me tenía que leer un montón de libros, pero como que veía que, oye, pues esto parece que es importante para la finalidad. En mi caso era encontrar otra forma de vivir que fuera más acorde con lo que yo en ese momento estaba necesitando y además, intentar sacar máximo provecho a esta vida. Por mi carta astral y por mi forma de ser soy bastante disfrutona. Lo que busco al final es que cuando acabe este viaje que llamamos vida, yo diga, pues sí, sufrí, lloré, lo pasé mal, pero también cómo me lo pasé, cómo me lo gocé, cómo me divertí, y poder llegar al final de los días diciendo, al final, me lo he pasado bien, ¿no?, en esta aventura que llamamos vida. Leyendo todos esos libros me di cuenta lo que os comentaba, que había partes donde es verdad que comentaban cosas que consideraba esenciales, pero no encontraba ningún libro ni ninguna terapia que agrupara todo lo que para mí era importante a la hora de conseguir un cambio importante en tu vida. Yo, en mi opinión, hay mucha gente que te dice, si haces esto, en 3 días tu vida va a cambiar. A mí no me pasó eso, o sea, a mí no encontré absolutamente nada que haciendo solo eso yo notara un cambio radical en mi vida. No quiero decir que eso no se consiga, digo que en mi caso no encontré ninguna fórmula mágica que haciendo eso que me decía ese autor mi vida cambiara. Pero ni con ninguno, ni con Joe Dispenza, que me parece maravilloso, ni Bruce Lipton, ni Deepak Chopra, que es un maestro. No había nada que aisladamente yo viera un cambio importante en mi vida, al menos de forma externa. Seguramente de forma interna sí, pero no de forma externa, y esto viene muy relacionado con la ley del espejo. Entonces me di cuenta que yo necesitaba como integrar todos esos conocimientos que iba cogiendo de diferentes autores en diferentes partes, y lo integré en un solo método que llamé For You Mess. ¿Por qué For? Porque, como le he explicado a algunas personas, para mí es como si fueran las 4 patas de una mesa. Para que la mesa no esté coja, yo a día de hoy entiendo que necesito cubrir cuatro facetas o 4 partes. A día de hoy, y digo eso porque la ciencia evoluciona, la conciencia también, y a lo mejor dentro de unos años me doy cuenta de que me faltaba otra parte que no tenía constancia a día de hoy. ¿Cuáles son esas 4 partes, no? Yo lo he llamado For You Mess, haciendo una tricky word porque es for del número 4, U de universe o universo, mente, mind, emoción, emotions, o soul o ser superior, alma, ¿no?, en inglés. Al final vale tanto para el español como para el inglés. Y 4 porque son 4 patas de una mesa, como os he dicho, o 4 parcelas que integran el método. Y además For You hace otra tricky word o un truco de palabras que sería para ti, porque al final esto es un método para que lo puedas usar y para integrarlo en tu día a día. Especificando en el primer módulo, en el de universos, voy a decir por qué llegué a la conclusión de que tenía que meter en mi método una parte que fuera universo. Empecé estudiando sobre todo la mente y las emociones. ¿Por qué? Porque para mí lo que más
prisa, ¿no? Me podía correr, era controlar la mente. O sea, estaba en una situación, como os comenté, en un bucle donde yo siempre he sido una persona muy positiva, pero como que los pensamientos me arrastraban hacia lugares que yo no quería estar y entonces empecé a plantearme, joder, mi mente me domina a mí, yo puedo dominar la mente, estos pensamientos se pueden controlar, ¿por qué pienso como pienso? ¿Qué le pasa a mi cerebro? O sea, es decir, no sé, me he vuelto loca, esto es normal. Entonces empecé a estudiar la mente y, bueno, pues todo lo que pude acerca de cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba la mente, cómo funcionaban los pensamientos e intentar empezar a controlar un poquito mi forma de pensar y tener una dieta saludable, por decirlo así, mental. De eso hablaré en otro podcast de esta dieta mental y de los libros que yo voy a recomendar para llegar a poder, si se puede, controlar de alguna forma la mente, ¿no? De ahí me fui a la parte de las emociones, que era fundamental, era como mi segunda necesidad básica de no sentirme arrastrada por esa tristeza, ¿no? que yo sentía o por esa desesperación o por esos impulsos muchas veces de reaccionar de una forma que luego te arrepientes. Entonces, bueno, me centré bastante en controlar las emociones, que se pueden controlar, que yo os avanzo que en la mayoría de los casos sí, se pueden, y siempre, bueno, pues aceptándolas, y bueno, de esto ya hablaremos también en otro podcast, me di cuenta que era esencial la gestión de las emociones, o sea, sabía que era algo fundamental para que en mi día a día yo me pudiera encontrar de una forma saludable. Y bueno, juntando estos dos partes, mente y emoción, había algo como que todavía me faltaba, ¿no? Yo empecé a hacer como una especie de paralelismo. La primera pregunta que me hice es, ¿estamos aquí porque queremos, porque no queremos? Hemos nacido aquí en este planeta así como las setas, espontáneamente. Realmente luego, para de lo que vamos a hablar, es algo que tampoco es tan relevante si hemos hecho un pacto para venir aquí o si de repente estamos aquí porque nos han obligado. O sea, es decir, claro que tiene una incidencia que ya veremos en otros episodios, pero para lo que voy a hablar ahora, realmente lo importante es saber que estamos aquí. El por qué, el cómo, nos da un poco más igual, porque lo relevante es ya que estamos aquí, vamos a ver qué podemos hacer y hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, una vez que yo tuve claro que eso era como secundario para lo que me estaba planteando, era, bueno, vale, estamos aquí. Tengo claro que tenemos un cuerpo, una mente, unas emociones, que lo vamos a llamar avatar, ¿no? Por decirlo así, una especie de robot, avatar, traje, llámalo como quieras, y vale, estoy empezando a aprender cómo funciona este avatar. O sea, yo me lo planteaba y decía, a ver, esto es como un coche, o sea, yo realmente sé de mi coche, pues de mi coche yo no sé nada. O sea, sé arrancarlo, frenar, echarle gasolina y como mucho si tengo un accidente o algo, cambiarle una rueda. Pero, o sea, olvídate de saber cómo funciona el motor, cómo funciona el coche por dentro, nada, nada. O sea, si me quedo tirada, ¿qué hago? Pues llamo una grúa. ¿Es importante conocer cómo funciona el coche realmente? Hombre, a ver, importante, te facilitaría la vida, pues eso, si te quedas tirada y estás sola ahí en medio de la nada, pues sí, te vendría muy bien conocer cómo funciona el motor de un coche para poder arrancarlo. Pero las probabilidades de que te pase eso realmente en el mundo en que hoy vivimos, pues yo nunca me ha pasado que he necesitado llamar a una grúa y que no haya venido. Entonces, claro, yo decía, bueno, realmente venimos aquí, nos dan como una especie de coche, nadie nos explica cómo funciona y simplemente pues sabemos arrancarlo, tirar para adelante, darle gasolina de comer y poco más. ¿Se puede vivir así? Sí, se puede, porque yo realmente llevo toda la vida conduciendo y bueno, pues desde los 18 y bueno, pues me ha servido. Ahora, como vi el otro día en el telediario que decían, veo poco el telediario, pero bueno, cuando lo veo, mira, me llevo sorpresas. Como por ejemplo, cómo reducir la gasolina en un 40% en función de la forma de conducir. Esto yo ya me había dado cuenta a nivel de avatar, ¿no? Yo decía, vale, no necesito saber exactamente todo cómo funciona el avatar. Sería un lugar ideal porque no necesitaríamos ir al médico si conociéramos que cuando toso pues tengo un problema a lo mejor de garganta o de bronquio o de pulmón y eso es porque, bueno, pues tendré mocos y a lo mejor es por una infección que puede ser un virus o puede ser una bacteria. Bueno, pues sería genial conocer a esa profundidad para no tener que depender de terceros, pero seamos honestos, eso no vamos a saber de todo. Entonces, cuando yo estaba analizando y haciendo una similitud con lo del 40% de la gasolina, yo decía, hombre, si tú sabes manejar cuanto mejor posible tu avatar, esas cosas le puedes sacar mayor rentabilidad a tu avatar. Es decir, si tú sabes que la nutrición afecta directamente al cerebro, a tu organismo, a tus pulmones, que cuanto mejor comes, mejor te sientes, si te sientes mejor tienes más energía, si tienes más energía,
puedes hacer más cosas a lo largo del día y no solamente más, sino que además las disfrutas mucho más porque no estás cansada, por ejemplo, pues claro que es relevante conocer cómo la nutrición afecta a tu organismo y otras muchas cosas en los que si tienes ese conocimiento, tu avatar le vas a poder sacar muchísimo más provecho, por decirlo así. Otra de las cosas que me planteé es, bueno, ¿venimos todos con el mismo tipo estándar de avatar? Eso ya lo sabemos que no. O sea, hay gente que tiene unas dificultades físicas, psicológicas, psíquicas, o sea, es decir, cada uno viene con una, bueno, pues si hablamos de cartas, pues con una mano, ¿no? Que ya sea porque tú has elegido ese coche o esas cartas o porque te las han dado, son las que tienes. Una de las cosas que yo me planteaba es, bueno, tengo la creencia absoluta, y eso es así porque la propia experiencia lo ha demostrado, que gente con cartas malísimas, como son muy buenos jugadores, han ganado la partida o la pueden ganar o pueden tener una vida súper satisfactoria. O sea, al final esto es como Top Gun, no es el avión, es el piloto. Entonces, si tú aprendes a jugar muy bien este juego, da igual que te hayan tocado una mierda de cartas o una mierda de coche. Al final podrás enderezarlo. ¿Que lo vas a tener más jodido, con perdón, y más difícil que los demás? Sí, lo vas a tener más difícil que los demás porque tu coche no es tan bueno como el resto. ¿Qué entendemos por venir con un avatar que te facilite a priori un poco la vida, ¿no? Estética, hoy sabemos que en este mundo un poco materialista en el que vivimos, la estética hace mucho, ¿no? O sea, si tú eres Margot Robbie o Giselle Bunchen, ya digamos que podríamos calificar que en parte viene con un Ferrari. Una persona muy inteligente como, yo qué sé, Severo Ochoa, Einstein, pues tiene un Ferrari de cabeza, entonces eso le facilitará muchas cosas en la vida. Si has nacido en una familia muy adinerada o yo qué sé, la realeza, aunque tengas otras cosas porque no tengas libertad y tal, es verdad que la tranquilidad económica, digamos que ya vienes con un Ferrari en ese sentido. Y esas personas lo van a tener más fácil para determinadas cosas, que no significa que lo vayan a tener más fácil en general en la vida, porque muchos ya sabemos que se compran un Ferrari con 18 años y como no están preparados, no tienen el nivel necesario de conciencia, pues se estrellan y se matan. Entonces, una de las cosas fundamentales que considero es venir a saber un poco en ese momento, porque también creo que el coche va evolucionando, es decir, tu avatar no es el mismo cuando empiezas que cuando vas en el mundo del desarrollo personal evolucionando, es saber qué tipo de coche tienes. ¿Y por qué es la importancia de esto? ¿Y cómo se hila esto con el universo? Porque una cosa que yo me di cuenta es, por mucho que yo sepa que tengo un avatar X y cómo funcionan mis emociones o cómo funciona mi mente, oye, qué bien me vendría tener un mapa de ruta del juego de la vida. O sea, es decir, vale, este es el juego, es como si estás en Mario Bros, tienes las pantallitas y más o menos sabes que, bueno, pues que si le das a este botón saltas, que si coges una seta pasa esto y que si te metes por una tubería sales a otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería conocer más o menos, no dónde te lleva el camino, pero sí saber que un camino es más empedrado que otro? ¿Por qué? Porque, hombre, dependiendo del tipo de avatar, te va a ser más fácil si tienes un Ferrari, ir por una autopista que meterte por un camino de cabras. Por muy Ferrari que tengas, si te metes por un camino de cabras con un Ferrari, vas a ir incómodo, vas a saltar, se te puede estallar una rueda, etc. Ahora, que tienes un todoterreno, hombre, pues un todoterreno es mucho más apto para meterse por una autopista, o sea, por un camino de cabras, que meterse por una autopista. Igual te digo que si tienes un Opel o cualquier otro tipo de coche de gama media, ¿no? Y yo entendí que era suficientemente relevante para mí saber cuál era el mapa de ruta. Yo lo que quería es, vale, ahora que más o menos empiezo a entender cómo es mi avatar, quiero saber por qué carretera me debería de meter. O por lo menos, si me dan 5 sitios, decir, joder, pues así de pronto veo aquí una autopista con el tipo de coche que llevo. ¿Me meto por la autopista o no? Y dije, ¿es posible eso? ¿Es posible tener el conocimiento de cuáles son esas especies de carreteras más aptas para meterte con tu coche? Y bueno, empecé a leer muchos autores que decían que sí, que son las llamadas leyes del universo. Esas leyes del universo espirituales, dicen la mayoría de los autores que son iguales y que se cumplen en igual medida que las leyes físicas. Sabemos que existen muchas leyes físicas, la más conocida por todos es la ley de la gravedad, que sabes que se va a cumplir sí o sí. O sea, es decir, si tú tiras una manzana, una taza o cualquier objeto desde una altura, va a caer por la ley de la gravedad, por el peso, por una serie de leyes físicas, al suelo. Y todavía está por ver que tú tires algo de arriba y se quede flotando. A día de hoy, aquí, si no es en el espacio, no lo hemos visto. Entonces, se dicen que hay unas leyes espirituales que se cumplen exactamente en igual medida que la ley de la gravedad.
¿Cuáles son estas leyes? Las leyes del Kybalión, las leyes que menciona la Cábala, las leyes espirituales de Deepak Chopra, Brian Tracy habla un poquito más de las leyes del éxito, que añade unas pocas más, pero básicamente, bueno, pues las conocidas, sobre todo, la más conocida, pues la ley del karma, la ley de la causa y efecto, la ley de la atracción, la ley de la asunción, es decir, la ley del ritmo. Ya hablaré en un episodio de las 7 leyes y cuáles son las leyes. ¿Por qué es importante conocer estas leyes? Bueno, porque yo me di cuenta, y eso sí que me di cuenta, ensayo-error, y que además lo decían los autores, yo suelo hacer una cosa, leo algo, lo paso por mi filtro, le doy toda la credibilidad o respeto en función del autor que me leo, que en general los autores que me leo para mí merecen muchísimo respeto y por tanto de por sí creo que lo que están contando es cierto, pero luego siempre lo paso por mi filtro personal. O sea, es decir, bueno, me da igual que todo el mundo diga que esto es así. Ahora yo voy a aplicar mi propia lógica, la voy a practicar y voy a ver si a mí me funciona o no. Y no descarto que porque a mí no me funcione no sea real. Simplemente yo pienso y digo, bueno, pues a lo mejor no lo estoy haciendo bien, o a lo mejor, bueno, me puedo llegar a plantear si es algo que haya opiniones muy diversas, pues que a lo mejor no es así, como dicen ellos. Aunque con carácter general, si muchos autores hablan de algo así, o libros como el Kybalión o yo que sé, o la Cábala, que son sabidurías muy antiguas, hombre, pues no voy a venir yo de lista a ponerlo en duda. Pero sí que es verdad que lo paso por mi propio filtro. Y bueno, las leyes del universo, empecé a darme cuenta que efectivamente, si tú cumples esas leyes, determinadas cosas sucederán o no sucederán. Pues es decir, si tú eres consciente de que la ley del karma implica que todo causa tiene un efecto, pues a lo mejor cuando te empiezas a plantear cuál es el posible efecto, pues intentas evitar la causa. De esto ya hablaremos. Y una de ellas es la ley del espejo, que era la que hoy quería comentar. No me quiero enrollar mucho más porque a lo mejor en el episodio que hable de todas las leyes lo comentaré. Pero la ley del espejo es una ley difícil de digerir. ¿Por qué? Porque es una ley que dice que más o menos equivale a como es adentro, es afuera. Esta es muy importante sobre todo para las relaciones, porque la ley del espejo se refleja en muchas relaciones e implica que tengamos que cambiar la forma en que concebimos de relacionarnos. Esto que dice todo el mundo, entre ellas mi querida hermana, que siempre es mucho de, pues si no suma, pues fuera, ¿no? Esto no suma, fuera. Lo que resta, fuera. Vale, hay una parte de verdad, es decir, tienes que soportar determinadas cosas que sean incómodas o tal. Bueno, relativo, sí, si es una incomodidad que tú buscas para una superación, pero no una incomodidad que tú no quieres, ¿no? O sea, que es impuesta. Lo que nos suma, tenemos que dejar de concebir ya las relaciones bajo mi punto de vista y lo que he aprendido románticamente, por desgracia. Yo soy una persona muy Disney. Del tema almas gemelas también haré un podcast porque ya me lo ha pedido bastante gente y bueno, también es un tema del que he estudiado bastante y que como conclusión os puedo decir que pues, porque no se sabe. Unos dicen que sí, otros dicen que no, volvemos a lo mismo. Tendremos que creer lo que creamos, pero ya no concibo las relaciones como tú has venido aquí para hacerme feliz, o yo para hacerte feliz a ti, o tú para sumarme y yo para sumarte. Entonces, si no tengo una relación en la que yo veo que tú me estás sumando, se acabó la relación porque entonces esta relación no es válida. No, porque las relaciones son aprendizajes. Tal y como concibo ahora la forma de vivir, son formas de aprender que nuestra alma ha decidido, bueno, pues vivir esas circunstancias para poder aprender algo al final de ese camino. Y las relaciones tienen un principio y muchas veces tienen un fin cuando se ha conseguido ese aprendizaje. ¿Por qué muchas veces al principio nos enamoramos locamente de alguien y algo que vemos en esa persona nos encanta y después al cabo de un tiempo no lo soportamos? Bueno, pues según la ley del espejo se dice y se comenta que pudiera ser que nos sentimos atraídos por varias cosas. Puede ser por nuestra sombra, que es lo que llama Jung la sombra, que sería, hay algo en mí que yo no quiero reconocer y entonces atraigo a una persona que me lo va a mostrar. Pero yo no estoy pillando el mensaje porque el universo tiene una forma de relacionarse con nosotros un poquito chunga, he de decir. O sea, no nos habla muy claro porque hemos decidido que haya creado este juego, si es que es así, pues ha dicho, este juego lo voy a poner un poquito complicado. Entonces, como no haya gente así tan despierta que nos cuente cómo funciona, pues no lo pillas, porque tú lo menos que vas a pensar es que esta persona te está espejando algo para que tú lo veas, no lo estás pillando. El tema es, hay algo en ti que no quieres aceptar. Por ejemplo, eres una persona egoísta, pero tú no quieres aceptar que eres egoísta. Entonces vas a traer a alguien muy egoísta, al que te va a sacar de quicio lo egoísta que eres, que es esa persona,
para que tú veas la parte egoísta que hay en ti y que no estás asumiendo. Porque a lo mejor sí que eres una persona que lo da todo en demasía, no quiere pecar de egoísmo y hay una parte de ti que, relacionado con la astrología también, que necesita hacer valer esa parte, digamos, egoísta que hay en ti, o por lo menos reconocerla. Entonces, la ley del espejo dice que vas a traer una persona que sea muy egoísta para que tú te des cuenta el egoísmo que hay en ti y esa sombra que tú no estás queriendo ver. También la ley del espejo dice que cuando nos sentimos atraídos por dones, ¿no? O por algo que nos encanta de otra persona, a lo mejor dices, joder, qué capacidad tiene esta persona de hacer negocios, o qué emprendedor es, y yo me considero cero emprendedora y digo, es que yo sería incapaz de hacer lo que esta persona hace y es una cosa que te llama muchísimo la atención, que te encanta de esa persona, que la admiras un montón. En teoría es porque esa capacidad de emprender también está en ti y tú no la has cultivado. Entonces, el universo también te lo refleja para que lo tengas cerca de ti, veas cómo esa persona emprende y de alguna forma el universo te está queriendo decir, bueno, pues tú ves lo que tienes aquí al lado, pues tú más, o igual, por lo menos. O sea, tú eso lo puedes hacer y te lo pone cerquita para que veas que no es tan complicado, que si esa persona lo está pudiendo hacer y ves cómo es las cualidades que tiene esa persona, que a lo mejor son cualidades que desde fuera te pueda parecer hiper extraordinarias, pero cuando convives con esa persona dices, bueno, pues tampoco es que sea la persona más inteligente de este planeta, ¿no? No tiene una inteligencia sobrehumana, o tampoco es que tenga una habilidad tal, que a lo mejor una de ellas sí destaca, pero que te das cuenta que al final es una persona pues como tú o como yo, que ha conseguido algo que a ti te parece increíble y que te encantaría conseguir, y lo estás viendo de frente y dices, bueno, tampoco es que sea, pues eso, mucho más listo que yo, mucho más valiente que yo, mucho más tal. Sí, es más, yo qué sé, sociable que yo, imagínate. Pero el resto no es algo que yo sea inalcanzable. Entonces te lo pone cerquita para que aprendas y para que te des cuenta que tú eso también puedes hacerlo. Bueno, la ley del espejo refleja varias situaciones semejantes. Por ejemplo, también dice que cuando te engañan o cuando te mienten o no sé, o cuando hacen algo que a ti te parece que te está doliendo en el alma, ¿no? Hay algo en ti que estás haciéndote eso de alguna forma a ti misma, ¿no? No quiere decir que siempre que te engañen es porque tú te estás engañando a ti misma, pero a lo mejor te están engañando de fuera y la ley del espejo lo que hace es que te tengas que plantear, bueno, ¿qué hago yo con una persona que me está engañando? O sea, es decir, ¿qué dice eso de mí? ¿No? ¿Qué dice eso de mí? Que yo haya elegido a una persona que tiene la capacidad de engañar. Sinceramente creo que todos prácticamente tenemos la capacidad de mentir y de engañar. Lo que pasa es que, bueno, algunos tenemos más conciencia y otros menos y decidimos que esas acciones, bueno, pues que aparte de que puedan conllevar un karma, etc. o lo que sea, intentamos, sabemos lo mal que se pasa, lo que se sufre e intentamos no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pero creo que esa capacidad está en todos. Poder, bueno, pues tener ese tipo de actos que no son muy empáticos con los demás, es mi opinión. Pero al final tienes que plantearte y decir, pueden ser dos cosas. Joder, esta persona me está mintiendo, siempre me está engañando, siempre me está mintiendo. ¿En qué me estoy engañando yo a mí misma o qué no me estoy yo queriendo reconocer? Puede ser. Otra pregunta que te podrías hacer, ¿por qué acepto yo una situación de engaño? ¿O qué he aceptado yo para llegar al punto de estar con una persona que me ha mentido así o que me ha engañado así? Entonces, esos son tipos de reflexiones que la ley del espejo te lleva para hacer un autoconocimiento. Yo he hecho varias terapias y he conocido a terapeutas que me han dicho tanto que es inamovible, o sea, es decir, no hay forma de que alguien por fuera te engañe si tú por dentro no te estás engañando, y otros autores que dicen que no es tanto así, que no tiene que ser la equivalencia exacta del acto, sino lo que os estoy comentando, que a lo mejor pues alguien te está engañando y no significa que tú te estés engañando por dentro, pero sí que hay un aha moment que tú tienes que hacer, una toma de conciencia al que tienes que llegar por esa situación que te está reflejando la otra persona. Existen autores que entienden la ley del espejo como efectivamente como es adentro, es afuera, es decir, nada se va a reflejar por fuera que no esté dentro, pero hay autores como Robert Martínez, por ejemplo, el astrólogo, que matiza y pone muchas puntualizaciones en función pues del planeta, ¿no? Que esté en tu carta, que lo fragmenta, ¿no? O sea, él pone muchos ejemplos, por ejemplo, nunca mejor dicho, si tú atraes muchas personas muy falsas, es porque a lo mejor
tú tienes un Marte muy fuerte en donde eres demasiado honesta, demasiado sincera, demasiado directa, estás causando a lo mejor, pues no sé, incomodidades a gente, y entonces el universo lo que hace, porque también la ley del espejo no solamente es lo contrario, sino lo complementario, y lo que hace es atraer personas pues que no son capaces de decir la verdad, entonces atraes a personas muy falsas. O todo lo contrario, tú eres una persona que no quieres guerra, eres muy poco belicosa, anulas por completo el Marte que hay en ti porque quieres ser siempre pues pacificadora, y entonces hay una parte de ti, ese Marte, que está por dentro diciendo, bueno, es que tú también tienes que hacer, o sea, reconocer ese Marte que hay en ti, y entonces a lo mejor traes gente, pues todo lo contrario, o sea, gente como súper agresiva, y tú dices, vamos a ver, si yo soy súper pacífica, ¿por qué atraigo gente tan agresiva? Pues justamente para que tú tomes conciencia de que hay una parte agresiva a ti, o una parte que también tiene que poner límites o defenderse. Como veis, la ley del espejo es súper variable, hay un montón de especificaciones dentro de la ley del espejo, y al final es una de las herramientas de autoconocimiento, pues bueno, más útiles, que se puede decir así, para que tú te estés dando cuenta, sobre todo, cómo veo yo la aplicación de la ley del espejo. Si estás muy atenta a lo que ves fuera, vas a saber lo que hay dentro, porque muchas veces no es tan fácil entender qué hay dentro, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, conócete, es que no es tan fácil saber cómo uno es y entender qué es lo que hay dentro de ti, porque además está la parte de tu ego que cree saberlo, y luego todas esas creencias inconscientes, subconsciente, llámalo X, en el que no sabes qué hay detrás moviendo los hilos. ¿Cómo te puedes dar cuenta de lo que realmente hay en ti que está moviendo los hilos de tu vida? Pues a través de estas tomas de conciencia y aplicando esta enseñanza, ¿no?, de la ley del espejo, donde tú puedes creer que estás haciendo una cosa de una forma y de repente todo el exterior, ¿no?, te empieza a mandar información, y tú dices, joder, pues va a ser que no, que me estoy equivocando, que lo que yo pensaba que tenía superado a lo mejor no lo es, o como yo pensaba que era, resulta que no. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que si el universo te empieza a reflejar mucho algo externo, algo por dentro tiene que estar haciendo equivalente, o sea, tiene que haber una equivalencia, porque no es como es fuera, es adentro, que es como estamos viviendo hoy en día. Yo reacciono en función de lo que veo fuera. Los sentidos me engañan mucho, veo que por fuera alguien se enfada conmigo, entonces yo reacciono si a lo mejor está enfadada. Es al revés, es como estoy dentro, se refleja en el exterior. Entonces, la forma de darte cuenta qué es lo que hay realmente en tus creencias y qué es lo que hay dentro de ti es estando muy atento a cómo el universo te refleja un montón de situaciones. Bueno, creo que más o menos hasta aquí. Si tenéis alguna duda, si tenéis una opinión contraria, por favor, comentármelo. Me encantaría discutir un poquito sobre este tema de la ley del espejo, que da para mucho. Y bueno, pues espero que nos veamos dentro de poco en un tercer episodio de Cris Belmonte. Un abrazo a todos.